Hola totales, hoy voy a mostrarte cómo clonar un sistema completo de Linux. En este caso, mi sistema, que es Garuda Linux. Yo tengo tres particiones: partición EFI, la partición raíz root o la partición home. Pero este proceso también te puede servir en el caso de que quieras cambiar una partición de lugar. Por ejemplo, si te has quedado sin espacio, una de las opciones que tienes es cambiar la partición de lugar para tener más espacio. Este procedimiento te puede servir. Para llevar a cabo esto, voy a utilizar el Live USB de Garuda en su versión o en su sabor KDE Plasma, que ya trae incluido la herramienta Clonezilla. Voy a utilizar un disco externo conectado por USB. Es un disco antiguo de mecánico, así que puede que algún proceso vaya un poquito más lento. Y voy a mostrarte qué debes tener en cuenta, mejor dicho, voy a indicarte qué debes tener en cuenta antes de comenzar y cuáles son los pasos uno por uno que debes seguir para terminar con éxito todo el proceso. De más está decir que antes de comenzar deberías hacer un backup de los datos sensibles, aunque el proceso que vamos a hacer es un backup en sí. Comenzamos. Lo que vamos a hacer es clonar mi instalación de Garuda Linux, que la tengo aquí en este disco NVMe2N1. Este disco de aquí, este Samsung, lo vamos a clonar en este otro disco que lo tengo conectado por USB. En el caso de que tú quisieras mover una instalación, el proceso sería similar a este. Por ejemplo, digamos que la partición root o la partición raíz quisieras moverla a otra partición. El procedimiento sería muy similar. Siguiendo esta guía o esta forma que voy a mostrarte, con algunas modificaciones, podrías lograr esto fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es checar que nuestro sistema origen esté en buenas condiciones. Luego, eliminar todo lo que no sea necesario antes de la clonación. Después de eso, tendremos que iniciar con un Live USB. En este caso vamos a utilizar Garuda Linux. Pero no absolutamente necesario. Vaciar la papelera. Si estás usando algún sistema basado en el sistema de archivo BTRFS, también es conveniente quitar algunos snapshots, si no todos. Yo, por ejemplo, voy a quitar, a ver lo que tengo aquí. Estos 4 los voy a quitar. Esos 2 no, porque todavía no he probado que me arranque bien. Y hacemos una limpieza. Bueno, antes de la limpieza vamos a hacer una actualización.
visualizado. Ahora sí, hacemos la limpieza. Según tu distribución será distinto. Si no, también puedes instalar el paquete Stacer, ¿vale? Que contiene estas herramientas. Eso está disponible para casi todas las distribuciones. Bueno, ahora nos queda chequear las particiones, ¿vale? Primero vamos a hacer esto en sistema BTRFS. Si tienes un sistema X3, X4, olvídate de esto. Vale, perfecto. Estos comandos son con las herramientas, con las particiones montadas. Esto que estamos haciendo es en el sistema origen, o sea, el sistema que queremos clonar, y con el sistema de archivos BTRFS. Esto que estoy haciendo ahora, esta parte no es necesario, es aconsejable. Este proceso se lleva un buen rato. Una vez que termines, lo haces con la partición root, que sería ¿vale? Una vez que termine este proceso, haces con el otro. Yo voy a cortar el vídeo aquí y continuamos directamente con el arranque del USB. Bueno, ya tengo arrancado el Live USB. Vamos a repasar las particiones. Aquí es donde tengo instalado Garuda, la partición EFI, la partición raíz o root y la partición home. Y vamos a trasladarlo a este disco que está aquí, que es un disco que tengo conectado por USB. ¿Cómo vamos a hacerlo? De una forma muy simple, con Clonezilla. Hay que ejecutarlo como administrador. Una cosa, Clonezilla ya lo trae el Live USB de Garuda Linux. Desconozco si algún otro Live USB lo trae incorporado. Pero bueno, si estás pensando hacer esto, simplemente descárgate un Garuda Linux, que sabemos que ya tiene la herramienta. Esto podríamos decir que está dividido en 6 partes, ¿vale? La primera parte es disco y partición, la segunda lo mismo pero en modo remoto, y la tercera a través de un servidor. Nosotros vamos a utilizar casi siempre la primera o la segunda. La primera involucra una imagen. Esto quiere decir que vamos a grabar un disco a una imagen, o una partición a una imagen, o la restauración de una imagen a una partición, o de una imagen a un disco. Y la segunda opción es
el que vamos a utilizar en nuestro caso, que es de disco a disco. Si fuera de partición a partición, también utilizamos esta opción. Damos OK y esperamos que lea todo el sistema de archivo que tenemos. Vale. Bien, estamos aquí. Algo muy importante que tenemos que hacer antes de comenzar esto es chequear nuestras particiones. ¿Cómo lo hacemos? Yo ya lo he chequeado, pero a través de Partition Manager de KDE Plasma lo podemos hacer. Clic derecho, check, aplicar, aplicar. OK. Hacemos lo mismo con las 3 particiones que tenemos, o 2, o las que tú tengas. OK. Yo simplemente lo hago con la primera para que lo vean. Ya he chequeado las otras. Bueno. Otra cosa importante antes de esto es cuando estamos en nuestro sistema eliminar todo lo que no nos vale. En el caso de Garuda, Garuda guarda snapshot, o sea, copias del sistema. Esos snapshots ocupan bastante espacio. Entonces, ¿qué he hecho yo antes de esto? Pues simplemente he eliminado todo el snapshot, asegurándome de que el sistema arranca bien. ¿Vale? Eso es una ventaja que tiene Garuda Linux, que ya viene implementado. Creo que Manjaro también ha empezado a implementarlo ahora. Como contra, pues ocupa más espacio en disco. Entonces tienes que evaluar si tienes suficiente espacio. Es bueno utilizarlo. Si no tienes suficiente espacio, no. De todas maneras, yo estoy experimentando con el sistema de archivos que usa Garuda, el BTRFS, que hay varias cosas distintas a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el X3 o el X4, que son los más utilizados en Linux. Hay varias cosas distintas. Y me he encontrado con varios problemas a la hora de hacer esto. ¿Vale? Ahora estoy, una vez que he encontrado esos problemas y los he solucionado, estoy volviendo a hacer este tutorial. ¿Vale? Y te voy a ir explicando para que a ti no te ocurran los mismos inconvenientes. Si estás utilizando X3 o X4 es bastante más sencillo. Ahora, si estás utilizando BTRFS, tienes que tener muchísimo más cuidado. Bueno, vamos a continuar. Mientras esto procede, les voy contando. Esta opción nos pregunta si la copia que vamos a hacer es de partición a partición, ¿sí? O si es de disco a disco. Vamos a elegir disco a disco, porque vamos a copiar el disco entero. Ahora, si tú lo que quieres hacer es migrar una instalación root, lo que vas a elegir es la segunda opción, de partición a partición, porque solamente vas a clonar una partición. En este caso te lo voy a mostrar clonando el disco entero. Continuamos. Bien. En esta parte nos pregunta que le indiquemos el disco de origen. En este caso, el disco que vamos a clonar es el NVMe 2. Como ven, yo tengo 3 discos NVMe, pero bueno, el que vamos a clonar es el 2, que es donde tengo la instalación de Garuda Linux. En tu caso, eliges el correcto. Perfecto. Ahora nos pide el disco de destino, o sea, dónde vamos a hacer la copia. En mi caso, SDE, que es este que tenemos aquí. SDE. Ahí lo vemos. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Es importante que esto se chequee, porque si cometemos un error aquí, podemos estropear el sistema que ya tengamos funcionando. Si no tenemos muchas cosas importantes, bueno, pero si tenemos cosas importantes, es realmente un problema. Entonces, mi consejo es que lo chequeéis 2 o 3 veces y te asegures que es el correcto. De acuerdo, continuamos. Elegimos la opción por defecto. Vamos a omitir la comprobación del disco, es la que hicimos antes. El consejo que yo les di de chequear el disco antes de comenzar esto, yo prefiero hacerlo aparte. Pero si no, podéis elegir que Clonezilla lo haga. Yo prefiero hacerlo yo por mi cuenta. Entonces le ponemos OK. Y ahora nos pregunta qué queremos hacer cuando termine. Reiniciar, apagar o que nos devuelva el prompt. Es lo que vamos a hacer. Continuar. Ahora nos da una advertencia. Nos dicen que los datos en SDE se perderán. Verificamos. A ver, SDE. Sí, este es el disco. Está todo correcto. Perfecto. Le damos OK. Yes. Vale. Vuelve a preguntarte para que estés totalmente seguro. SDE. Sí, es el nuestro. OK. Ahora nos resta esperar. Esto, un disco de 500 GB como este, puede tardar alrededor de 1 hora más o menos. Lo que tienen que saber es que Clonezilla hace una copia exacta. O sea, no solo copia los datos, copia los espacios también. O sea, es una clonación tal cual. Lo clona totalmente. Tal cual es el disco, lo hace igual. ¿Vale? Tenemos otras herramientas que lo que hacen es copiar solo los datos, que nos pueden resultar útiles para distintas circunstancias. En este caso vamos a clonar completo. De más está decir que no puedes clonar un disco de mayor tamaño en uno de menor tamaño. Tienen que ser los dos del mismo tamaño o el disco destino tener más tamaño que el disco origen. Si el disco destino tiene más tamaño, lo que tienes que hacer después que ha terminado, recuperar ese tamaño. O sea, te va a quedar un espacio ahí libre, que después simplemente con una herramienta como esta, como Partition Manager, extiende la última partición y ya está. Por lo menos en la versión anterior de Clonezilla era así. Esta versión que estoy utilizando yo no tengo la total seguridad de que sea así o eso lo hayan modificado. De todas formas, yo no lo puedo comprobar porque el disco es exactamente igual el que estoy clonando. Pero, como te digo, si quedaras espacio simplemente con una herramienta de partición, recuperas ese espacio. Y ya está, porque te va a quedar como un espacio no ocupado. Bueno, esto ya está acabando. Vamos a esperar que finalice. Como ven aquí, la tercera partición ha llevado 45 minutos. La segunda, unos 30 más o menos. Así que ha tardado un poco más de 1 hora. Y deben tener en cuenta que el disco que yo he puesto, este disco de aquí como disco destino, es un HDD. Bueno, vemos que ya ha terminado la clonación. Vamos a refrescar aquí.
como vemos, el disco ya muestra las particiones. Pero ahora nos queda algo muy importante. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a coger la primera partición que está aquí. Y vemos el UID o el identificador de disco, ¿vale? CC7F. Miramos aquí, es el mismo. O sea que me lo ha clonado todo. Esto está bien, pero tiene un problema. El problema es que si yo este disco lo dejo conectado a mi ordenador, cuando arranque se puede producir conflicto, porque va a leer y va a ver que esta partición, la root o raíz y la partición home, está duplicada, y quizás me cargue una con otra. Al leer, intente montar esta partición en vez de esta, o viceversa, o mezclar entre unas y otras. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, si este disco yo lo quito del ordenador, ahora apago, lo quito y lo monto en otro PC, no habría ningún problema. El problema se produciría si arrancamos este mismo PC con los dos discos que tienen el identificador duplicado. Si lo vamos a dejar, si lo vamos a poner en otro PC, el tutorial para ti aquí ya ha terminado. Ahora, como consejo, yo te diría que cambiaras ese identificador, que no sean iguales. ¿Por qué? Porque aunque te lo lleves a otro PC, el día de mañana lo conectas a este para hacer cualquier otra cosa y se puede producir el error. Y cuando pase el tiempo ya ni te acordarás. Entonces yo lo haría, porque solamente son unos pocos comandos. Vale. Para cambiar el identificador lo vamos a hacer en la línea de comandos. Pero debemos diferenciar, porque no es lo mismo cambiar un identificador de una partición FAT32 que de una BTRFS o de un X3 o X4. Son distintos. De todas maneras, yo te voy a dejar estos comandos en los comentarios. Voy a coger los comandos que los tengo por aquí. Vale, para UEFAT tenemos que utilizar este comando. Vamos a ver que es el SDE1. Lo tenemos aquí. Esto también yo aconsejo comprobarlo varias veces porque es fácil confundirse. SDE1. Y le vamos a poner este UID. ¿Que no quieres ponerle este? Pues buscas por internet, hay herramientas para generar ese identificador. En este caso le voy a poner este. Vale, vamos a comprobar. Ahora mismo si le damos aquí vemos que tiene el mismo. Refrescamos. Y vemos que ha cambiado. Estupendo. Ahora lo vamos a hacer con las otras dos particiones. Para sistema BTRFS vamos a usar este comando que va a generar un identificador aleatorio. La partición root es la que vamos a cambiar ahora, que es este, SDE2. SDE2. Nos pregunta, le decimos que sí, y esto tarda un ratito.
Acá nos aconseja que hagamos un chequeo. Yo no lo voy a hacer para no tardar más tiempo, pero es conveniente hacerlo, ¿vale? Utilizan este comando y hace un chequeo de la partición antes de hacer el cambio de identificador. Para hacerlo con la siguiente partición, el comando es el mismo. Simplemente vamos a reemplazar aquí SDE2 por SDE3, ¿sí? Llegado a este punto me encontré con el error de que la partición home destino no se había copiado correctamente. Clonezilla tiene un bug respecto a los sistemas de archivo BTRFS. No siempre falla, pero está reportado que ha habido varios fallos al respecto. Lo que hice fue intentar nuevamente con Clonezilla y volvió a fallar. Luego lo intenté con otra herramienta llamada Part Clone, que también falló. Resulta que esta herramienta está basada en Clonezilla, así que bueno, era normal que también fallara. Y como último recurso, aunque tenía más opciones, decidí usar el comando cp en bash. Te muestro también cómo lo hice. Intenté con esta herramienta, pero tampoco me dio resultado. Simplemente te muestro rápidamente cómo funciona, pero no voy a detenerme en esto. A diferencia de Clonezilla, con Part Clone tienes que crear una imagen, sí o sí, y esta imagen después restaurarla a la partición que tú desees. He creado esta partición manualmente con el sistema de archivo BTRFS, ¿vale? Y lo he montado en un directorio. En este caso le he puesto de nombre borrar, para acordarme que este directorio luego tengo que borrarlo. Y he decidido copiar todo el contenido directamente. Estos indicadores es para que copie tal cual, que copie todos los datos fielmente, es decir, la hora de acceso, el día y la hora de creación, los permisos tal cual, y que además copie los archivos ocultos. Vamos a esperar que termine y vamos a comprobar si el disco nuevo funciona. En esta parte te muestro cómo hacer el cambio de identificador de disco. Te lo muestro solo con la partición 3 o la partición home. Tú tienes que hacerlo con las otras dos particiones. En pantalla te dejo los datos. Como último paso, y utilizando una herramienta que tiene Garuda, vamos a asegurarnos que el arranque funcione correctamente. Utilizamos chroot todo este proceso se puede hacer manual, pero la verdad que Garuda tiene esta excelente herramienta. Bueno, en mi caso es el número 3. ¿Por qué? Porque el número 2 es la instalación que yo tenía, la original, y el número 3, por lógica y de acuerdo a cómo están conectados los discos,
es la 3, pero bueno, una vez que activas la herramienta puedes comprobar si es correcto o no. Vamos a chequear lo que es el archivo fstab. Como ya tenemos montada la partición correspondiente, vamos a chequear. Lo tenemos que buscar en este directorio porque, como vemos, root está montado en MNT, como lo estamos viendo aquí. El disco destino, tenemos montado las 3 particiones. Es lo que hemos conseguido con chroot. Comprobamos que nos coincidan los datos. El identificador de disco tiene que coincidirnos, tanto en las particiones como en fstab. Aquí vemos que nos coincide. Vemos que también coincide. Si no hubiese coincidencia, pues modificamos fstab y le ponemos el correcto. Ahora vamos a actualizar el group. Lo hacemos con este comando. Aquí vemos cómo ha detectado la instalación que yo tengo de Manjaro. Podemos ver cómo ha detectado la instalación que tengo de Ubuntu y la instalación de Garuda en mi disco original o mi disco origen. No me ha detectado una partición de Windows, pero bueno, eso no me preocupa porque lo tengo en Manjaro y si quiero arrancar con Windows podría hacerlo de Manjaro. Además, mi setup, mi BIOS o EFI, cuando arranca le puedo indicar con qué partición quiero que arranque, entonces no tengo problema con esto. Si tú tuvieras problema con esto, ya tendrías que buscar alguna solución por internet. Bueno, hemos terminado aquí. Vamos a reiniciar el sistema. Ya ha arrancado con el nuevo sistema. Te lo voy a mostrar. Bueno, este es el disco original, vemos que no está montado. Este
Este es el disco nuevo, vemos que están montadas las tres particiones. O sea que es el que estoy usando ahora. Si te gustó, dale like. Como ven, ya está el clonado realizado completamente. Ha sido un poquito largo, pero no ha sido difícil.